Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Aquel que hiere para sanar. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, los próximos versículos del capítulo 1 de Romanos nos presentan una lista horrible de pecados que se manifiestan como una consecuencia de la citada rebelión de la criatura contra Dios, su creador. Continuemos entonces adelante, leyendo los versículos 29 al 31 de este capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El gran vacío creado en el ser humano después de descartar a Dios fue llenado por diversas formas de pecado. Aquí se nombran 21 pecados. Es difícil clasificarlos. Estando atestados o llenos, indica que hay una medida cabal de retribución. Esto denota una depravación total. Las realidades que hemos leído en los versículos precedentes de este capítulo 1 de Romanos, figurativamente hablando, abren las compuertas a esta tremenda lista de pecados. Seguramente estamos familiarizados con estos pecados por haberlos visto manifestarse a nuestro alrededor o por haberlos visto reflejados en nuestra propia vida en el pasado o en la vida de otras personas. Y si, nuestro querido oyente, usted se encuentra esclavizado voluntariamente a estos pecados horribles en el presente, sepa que el Señor no quiere señalar estos pecados en su vida como si podrían hacerlo los hombres, con el único fin de hacerlo sentir fatal, sino para llevarlo a la convicción de pecado y al arrepentimiento, no para juzgarlo, sino para traer salvación a su vida. Estos pecados pintan a la perfección el actual estado de las cosas hoy en día. Esta es la condición del mundo actual. ¿Por cuánto tiempo más será Dios paciente para con nosotros, tolerando nuestros pecados? Él ha juzgado ya a grandes naciones en el pasado por sus pecados que prosiguieron en esa dirección tras la maldad y luego fueron conquistadas por otras naciones, aunque en realidad ya se estaban desmembrando desde dentro mucho antes de su caída. Por lo tanto, como aquellas naciones sufrieron en sí mismas el pago de su maldad, así también el mundo presente sufrirá en breve lo mismo que ellos. Por lo tanto, le rogamos que huya de la ira de Dios y busque refugio en Cristo el Salvador, el único que puede ponerle a salvo del juicio que vendrá. William Hendrickson, en su comentario sobre este pasaje, nos recuerda que hay varias listas de pecados similares a esta en los escritos de Pablo. Nos resulta imposible saber si estas listas fueron tomadas de listas preexistentes de otros autores o si estas listas eran propias de Pablo, quien escribía aquí como apóstol, es decir, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo que sí es cierto es que Pablo usa frecuentemente listas de pecados en sus escritos. Hay numerosos ejemplos de ello, y por eso entendemos que estas listas eran importantes en su predicación a fin de llamar a sus oyentes al reconocimiento de sus propios pecados y al arrepentimiento, a fin de que entendieran lo terrible de su condición y clamaran a Cristo para que les salvara de sus pecados y de la terrible condenación eterna que estos pecados acarrean. Hendrickson consideró que estos 21 pecados mencionados por Pablo aquí pueden ser clasificados en 3 grupos, a saber, un grupo de 4 vicios que son presentados con las palabras llenos de toda clase de, o atestados, según la versión. Este grupo se encuentra en la primera mitad del versículo 29, que dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. En este grupo sobra la palabra fornicación, y el motivo es que fornicación no se encuentra en los mejores manuscritos, lo cual aclararemos más adelante. Luego tenemos un segundo grupo que dan inicio con las palabras llenos de,
el cual se encuentra en la segunda mitad del versículo 29, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Tercero y último, encontramos un tercer grupo de 12 pecados que comienza con la palabra chismosos o murmuradores, según la traducción que va del versículo 30 al 31. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Como dijimos anteriormente, el Señor nunca señalará nuestros pecados en la manera en que lo hacen los seres humanos. Jamás pondrá el dedo en la llaga, como se suele decir, solo para hacernos sentir el dolor por nuestros pecados y nada más, como hacen los hombres, acusando, burlándose, revolviendo el dolor, culpa, vergüenza que causan nuestros pecados. No, Dios no es así con nosotros. Si es verdad que el Señor nos acuse, no es nada grato. Pero su intención no es causarnos dolor por el simple hecho de causarnos dolor, sino que lo hace para llevarnos a un genuino reconocimiento del pecado y a un arrepentimiento sincero, lo cual nos lleva a desear el perdón de Dios y la reconciliación con Él. Es cierto, hay un dolor provocado por Dios cuando señala nuestros pecados y nos acusa de maldad. Pero ese dolor no es para destrucción, sino para sanarnos. Esto es lo que dice en Job 5:18. Porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Por eso pregunto en esta hora, ¿el Señor le hiere al señalar sus pecados? Pues Él lo hace a fin de vendar sus heridas. ¿Él le hiere al exponer y confrontarlo por sus pecados? Pues lo hace a fin de curarlo. ¿Se dejará vendar por el Señor a causa de las heridas que le causó? ¿Se dejará curar por sus manos a causa de las heridas que le causó? ¿Se dejará vendar por el Señor? ¿Se dejará curar? ¿O se resentirá con Dios a causa de marcarle sus pecados? Deje que el Señor le hiera en su orgullo al confrontarlo con el mal que hay en usted, pues Él lo hace por su bien, para sanarle y darle eterna salud. ¿Se dejará herir por el Señor? ¿Se dejará curar por Él? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.